Martes 25 de abril, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Noticias 7. Como siempre, gracias por su preferencia, porque esta es su televisión pública y tenemos lo que usted necesita conocer antes de salir a su lugar de trabajo y de estudio. Le contamos a esta hora que el presidente de la República, Rafael Correa, cumplió varias actividades en Guayaquil. Una de ellas fue inaugurar el año lectivo 2017-2018 en la región Costa. Asimismo, de manera interconectada, se hizo la entrega de nuevas unidades educativas del milenio y del siglo XXI en Loja, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. Tenemos detalles para compartir con ustedes. Con instalaciones renovadas y aulas acogedoras, los estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Riobamba, ubicada en el Guasmo Sur de Guayaquil, iniciaron las clases correspondientes al periodo lectivo 2017. Padres de familia destacan los cambios existentes en la educación. Porque nosotros somos unos moradores que hemos estado mucho tiempo abandonados y esto es lo que nosotros necesitamos. Antes era muy feo porque era tanta delincuencia que ve aquí y las estructuras horribles y los niños no tenían a veces banca, no tenían banca. Ahora sí, para que hay banca y de todo y hay seguridad. El ministro de Educación, Freddy Peñafiel, indicó que de manera interconectada, como parte del inicio del año lectivo, se entregó una unidad del milenio Celica en la provincia de Loja, 6 unidades en Manabí y 4 en Santo Domingo de los Áchilas. En la repotenciada ciudad de Riobamba se beneficiarán más de 800 estudiantes. Intervenido de manera integral. Tenemos 2 laboratorios de computación, laboratorio de biología, ciencias naturales, laboratorio de física y química, 14 aulas, departamento de consejería estudiantil, una sala de profesores, una cancha de uso múltiple. Luego del recorrido por cada una de las instalaciones, constatar el funcionamiento de los equipos y recibir el saludo afectuoso por parte de estudiantes y docentes, a un mes de culminar su mandato, el presidente de la República, Rafael Correa, se dirigió a la comunidad educativa con un emotivo mensaje. Mi mayor satisfacción será verlos a ustedes tomar la posta, dirigir el país tras haberse preparado no para ocupar un puestito en la sociedad, sino para transformarla. En jóvenes, en ustedes está la esperanza de la patria. Declaro oficialmente inaugurado el año lectivo. En este nuevo ciclo escolar, más de 2.600.000 estudiantes iniciarán clases en diferentes planteles entre fiscales y particulares. De esta cifra, 2.062.306 alumnos pertenecen al sistema público. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El ministro de Educación, Freddy Peñafiel, hizo un llamado a los padres de familia a denunciar los cobros excesivos en cuanto a uniformes y útiles escolares. Además, enfatizó que las instituciones particulares solo deben cobrar 10 meses de pensión. En los colegios particulares, recordarles que solamente se pueden cobrar 10 meses de pensión, eso es muy importante, y además que hay una política que establece que hay un costo máximo entre uniformes y demás gastos adicionales, que es de $375. Si se excede cualquiera de estos dos casos, las pensiones o los costos adicionales, le invitamos a los padres y madres de familia a denunciar a los distritos educativos más cercanos, a 800 de educación o a través de la página web del ministerio. Al iniciar las clases hoy 24 de abril, estamos todavía hablando del mes de abril. ¿Se va a cobrar el mes de abril o se empieza a cobrar desde mayo? Se tiene que cobrar solamente 10 meses. Las instituciones educativas decidirán si cobran abril y no cobran el mes final o al revés. Se cobra 10 meses nada más. Se puede cobrar desde mayo, pero solamente 10 meses. El acceso a la educación pública se duplicó en los últimos 10 años, según las cifras de esta cartera de Estado. Además, el gobierno fomentó políticas para democratizar la educación con estándares de calidad. Con el objetivo de hacer una transformación a todo el sistema educativo, durante esta última década el gobierno priorizó la inversión a este sector. Y es que en el 2006 el presupuesto del Ministerio de Educación era aproximadamente de $1.000 millones y actualmente bordea los 3.000 millones. Uno de los principales ejes del actual gobierno fue democratizar la educación. Para ello se eliminaron barreras que impedían su acceso libre. Por ejemplo, se suprimió el pago de $25 y $30 de matrícula. Eso sí está más bien porque ahora la matrícula es gratis. Ahora es más organizado, hacen por turnos, ya no tenemos que ir a amanecernos para poder coger un turno. En los últimos años la inserción de estudiantes al sistema público se incrementó. En el año lectivo 2007-2008 apenas 27.000 menores de edad entre 3 y 4 años estaban en educación inicial, cifra que aumentó a 290.000 niños y niñas en este 2017. Así también aumentó el número de estudiantes que ingresaron a educación general básica. Hace 10 años cerca de 1.800.000 alumnos eran parte del sistema público.
En este año lectivo 2016-2017, más de 2.500.000 reciben clases, es decir, más de 500.000 de estudiantes. Mientras que en bachillerato, de 290.000 jóvenes que accedían a estudiar, se incrementó a más de 660.000 en este año, lo que equivale al doble. Ahora de las privadas he visto bastante que les pasan a la pública. Cuento con varios docentes, cubre todas las horas clases, hacemos prácticas, aprendo mucho más. Para fortalecer la calidad educativa también se efectúa un ajuste curricular, el mismo que es inclusivo e intercultural. Además, plantea la obligatoriedad de la enseñanza del idioma inglés a partir del segundo año de educación básica. A la par, se robusteció la capacitación a docentes. Más de 4.000 de ellos son beneficiarios con maestrías internacionales. Olga Velasco, Ecuador TV. Y también el presidente Rafael Correa entregó en Guayaquil un paso peatonal de 200 metros y el Coliseo Abel Jiménez Parra, ubicado en el Parque Samanes, al norte de la urbe, como parte del proyecto Guayaquil Ecológico. Caminando o en bicicleta, así podrán trasladarse los ciudadanos desde la Reserva Ecológica Senderos de Samanes hasta el gran parque que lleva el mismo nombre, luego de que el presidente de la República, Rafael Correa, inaugurara el paso peatonal que conecta estas obras divididas por la calle Francisco de Orellana. Me parece muy bien porque sirve de mucha utilidad y puede salvar muchas vidas. Después de recorrer los 209 metros de este puente de 2 carriles, el primer mandatario llegó al Coliseo Polideportivo Abel Jiménez Parra, que antes estaba ubicado en las calles Capitán Nájera y Tungurahua y hoy renace en el Parque Samanes. Se cambió la cancha del Ramón Unamuno, una cancha cerrada que oscurecía el barrio. Se derrocó el Coliseo antiguo Abel Jiménez, que era básicamente un galpón grande, y aquí está la compensación. El nuevo Coliseo Abel Jiménez Parra, con todas las comodidades, iluminación, marcadores, oficinas, tiene cancha multiuso, baterías sanitarias, camerinos, parqueaderos, áreas verdes. Este lugar podrá acoger a 1.300 espectadores y aquí, estudiantes de la Fe de Guayas también podrán practicar y mantener encuentros deportivos en disciplinas como baloncesto, voleibol, boxeo, entre otras. Magnífica obra de la década ganada, cuyas instalaciones nos beneficiarán a cada una de las selecciones que representan a la provincia en diferentes competencias nacionales. El presidente Correa espera llegar a un acuerdo con el ISPA respecto a los terrenos para continuar con la construcción de esta mega obra que se posiciona como uno de los parques más grandes de Latinoamérica y que actualmente recibe a casi 120.000 visitantes cada mes. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Mucha atención a lo siguiente. Hoy será inaugurado el Complejo Judicial del Sur. La edificación se encuentra en el sector de Quitumbe, aquí en la ciudad de Quito. El objetivo es agilizar y descentralizar el sistema de justicia. A este evento también contará con la presencia del presidente de la República. Luis Cartuche es uno de los primeros beneficiarios con entrada en funcionamiento del Complejo Judicial del Sur, ubicado en el sector de Quitumbe. Verdad, la apertura está muy buena y lo que han hecho, la obra, muy bien para descongestionar propiamente todos los trámites judiciales. Para Luis, atrás quedaron las incomodidades, así como las movilizaciones a diferentes sectores de la ciudad para poder realizar una diligencia. Es que en esta edificación se realizará un trabajo integral, nos detalla Santiago Páez, director provincial de la Judicatura en Pichincha. La ciudadanía puede encontrar aquí 6 judicaturas formales, ¿no es cierto?, que atienden temas de familia, violencia, unidad penal, tribunales penales, una unidad penal de flagrancias que atiende 24/7, servicio de civil mercantil y laboral. Todo esto en espacios amplios. Así, por ejemplo, lucen las salas de audiencia, que en total suman 15 dentro del complejo judicial. También hay una sala de espera, 2 cámaras de Gesell, área de aseguramiento para las personas privadas de la libertad e incluso un lugar para aquellas personas que acudan a realizar sus trámites con sus niños. Y aparte también el trabajo de varias instituciones que son adscritas al sistema de justicia, es decir, Policía Nacional a través del Ministerio del Interior, Fiscalía, Ministerio de Justicia, Defensoría Pública, es decir, el complejo amalgama una serie de servicios más allá del jurisdiccional que se brinda a los usuarios. El complejo judicial tiene un área de construcción que supera los 8.900 metros cuadrados. El Consejo de la Judicatura invirtió 11.9 millones de dólares y este martes será entregado oficialmente a la ciudadanía con un acto de inauguración que contará con la presencia de Gustavo Yal, presidente del organismo, así como del jefe de Estado, Rafael Correa. Alex Llanos, Ecuador TV.
Según el historiador Jorge Núñez, el llamado al diálogo que hizo el presidente electo Lenín Moreno le permitirá tener un mandato que garantice la gobernabilidad en sus 4 años. Desde la campaña electoral, el ahora presidente de la República electo, Lenín Moreno, ha mantenido un discurso conciliador. La mano está tendida para todo aquel que quiera tomarla y hablar seriamente para llegar a acuerdos mínimos, a consensos. Para el historiador Jorge Núñez, la personalidad de Lenín Moreno permitirá entablar caminos de diálogos que favorezcan al desarrollo del país, especialmente en el ámbito de la gobernabilidad. Esperemos que la derecha, sobre todo esa derecha más recalcitrante, sepa entender el gesto del presidente electo y no vaya a dejarlo con la mano extendida. Y asegura que el nuevo gobierno permitirá que sectores sociales que se han alejado del régimen actual busquen el diálogo para llegar a acuerdos que beneficiarían a nuestro país. Los trabajadores, los indígenas, no pueden ser la oposición de un gobierno revolucionario. Jorge Núñez además afirma que los sectores que busquen acercamientos con el gobierno entrante tienen que estar dispuestos a negociar y no a imponer su agenda. Yo creo que al diálogo se va con unas ideas acerca de los máximos que se aspira a conseguir y de los mínimos que se puede negociar. Para Núñez, las convicciones políticas de Lenín Moreno permitirá que se siga trabajando en beneficio de los sectores más necesitados. Va a negociar los asuntos de la forma, pero no los asuntos de forma, porque de lo que se trata, como se trató en los anteriores gobiernos de la Revolución Ciudadana, es de beneficiar a los más pobres. Finalmente, el historiador Núñez sostiene que el clima de confrontación que se ha intentado imponer en el país es producto de la derecha, que en estos 10 años de gobierno de Rafael Correa sintió lesionados sus intereses. La derecha ecuatoriana, que nunca ha sido democrática, que nunca ha sido generosa, que nunca ha sido dialogante. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. La sucesión presidencial que se dará el próximo 24 de mayo tiene una particularidad. Será la primera vez que el presidente electo es de la misma organización política del mandatario saliente. Para el analista político e historiador Juan Pacimillo, este logro se debe al trabajo del gobierno durante los últimos 10 años. El próximo 24 de mayo, el presidente Rafael Correa entregará el poder a su sucesor, Lenín Moreno. Desde el regreso a la democracia, este hecho no sucedía en el país. Así lo asegura el historiador Juan Pacimillo, al afirmar que en años anteriores era imposible que un partido o movimiento político gane elecciones luego de haber gobernado. Desde 2007 se cambiaron una serie de parámetros de la vida política nacional. Entre otros, aquel del péndulo entre un gobierno sobre el cual la reacción ciudadana provoca un cambio hacia otro gobierno. Para Pacimillo, esta sucesión presidencial asegura al país la continuidad de un modelo político que ha traído bienestar a la población ecuatoriana. Un cambio en la forma de la conducción económica, el modelo económico, que no siguió las huellas para nada de lo que se hizo en los 80, en los 90, inicios del 2000. Y asegura que permitirá mantener la estabilidad política en la que se ha desenvuelto el Ecuador desde el año 2007, cuando Rafael Correa asumió la presidencia por primera vez. 1996-2006, en una década tenemos 7 gobiernos y una efímera dictadura. Entonces, ni funciona el Estado ni funciona la sociedad. Eso cambió desde el 2007 en adelante. Y por ello la estabilidad que se ha tenido en todo este tiempo. Pacimillo, quien también es analista político, descarta el panorama propuesto por sectores de oposición, que insisten en comparar el modelo ecuatoriano con el venezolano. Y la revolución ciudadana está considerada igualmente en el plano internacional como un verdadero nuevo paradigma de lo que podría hacerse manteniendo el esquema de la democracia representativa y sobre la base de no destruir la economía, sino construir también sobre ella pese a las dificultades. Lenín Moreno y Jorge Glass se posesionarán como presidente y vicepresidente de la República respectivamente el próximo 24 de mayo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Del 24 al 26 de abril se cumple el encuentro sobre política pública de discapacidades entre Ecuador, El Salvador y Nicaragua. Rocío González, esposa del jefe de Estado electo, Lenín Moreno, participa como representante de la Brigada Las Manuelas.
Son funcionarios de distintas carteras de Estado involucrados con la salud y en particular con el desarrollo y aplicación de políticas públicas en favor de las personas con discapacidad de Ecuador, El Salvador y Nicaragua, que buscan intercambiar experiencias en esta área. Los ejes de trabajo que hemos topado principalmente son tema laboral, inclusión económica y social, principalmente todo lo que ha potenciado Joaquín Gallegos Lara, Misión Manuel Espejo, que también se está potenciando, en el ámbito educativo, inclusión educativa. Y se lo plantea como un trabajo que recupera las buenas prácticas públicas en discapacidad, en las que el Ecuador es un referente, y evaluar el éxito de sus programas y su posible aplicación en cada uno de estos países. En el tema de la rehabilitación, también nosotros estamos muy interesados de la experiencia de Ecuador en el tema de la inclusión laboral. Se reconoció el esfuerzo presupuestario en estos últimos 10 años en el Ecuador para atender a este segmento de la población, que pasó en 2007 de $900.000 a $280 millones con este gobierno. Para trabajar nuestras políticas de gobierno, desde la inclusión educacional, desde la inclusión laboral, desde la inclusión en salud, desde la inclusión en los espacios recreativos y de cultura. Y como mentalizadora de la Brigada Las Manuelas, Rocío González reiteró que su trabajo se encamina a ser el punto de encuentro, de enlace entre las personas adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y sus familias. Reforzando mucho más en temas muy sensibles como son la no violencia contra la mujer y en el caso especial de las mujeres con discapacidad muchísimo más, es un tema muy importante. El encuentro se extenderá hasta este miércoles y se espera cumplir con un trabajo técnico entre los funcionarios de estas entidades. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Le contamos también que en la sede de la UNASUR en Quito se desarrolla la 20ª Asamblea Plenaria de Ministros de Justicia de países iberoamericanos con el fin de analizar los avances de las naciones en materia judicial y penitenciaria. Los ministros además abordarán temáticas referentes a la innovación tecnológica y administración de justicia. El evento culminará este 25 de abril. Y el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, dio detalles sobre los avances en el caso Odebrecht. Estas declaraciones las hizo durante la inauguración de la 20ª Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos. A 48 horas del anuncio en su cuenta de Twitter sobre la detención del exministro de Electricidad Alexei M. y Marcelo E., Galo Chiriboga, fiscal de la Nación, comentó sobre las próximas acciones investigativas que se realizarán en el caso Odebrecht. Estamos preparando la posibilidad de volvernos a sentar a conversar con Odebrecht para ver si avanzamos o no con un acuerdo con ellos. Negociaciones que aclaró se han llevado por 3 meses sin poder llegar a un acuerdo efectivo. Odebrecht tiene que aceptar y reconocer las leyes ecuatorianas y aceptar que esas leyes, en el caso de una cooperación eficaz, los favorecerá en los procesos con las disposiciones de la ley, nada más que eso. Alexei M., exministro de Electricidad, y Marcelo E., socio de compañías, están siendo investigados con otras personas por el presunto pago de $33.5 millones en sobornos que la empresa brasileña habría entregado para la adjudicación de proyectos en nuestro país. Esto evidencia de que, primero, nunca existió las famosas listas de personas vinculadas a Odebrecht. Segundo, evidencia que, en este caso, es un exfuncionario que presumimos cometió esta infracción no siendo ministro de Estado, era años después de su ejercicio. En cuanto a la asistencia penal internacional entregada al Ecuador, se analizará la información entregada para tomar decisiones desde la Fiscalía. El caso de Odebrecht en Perú también ha generado decisiones penales, como lo comenta la ministra de Justicia de ese país. Está en proceso una delación que está llevándose con la reserva del caso. Hay además una investigación en el Congreso de la República. Hay además una decisión desde la Ley de Contrataciones del Estado peruano de que una empresa de esta naturaleza, sancionada por delitos de corrupción o que haya asumido responsabilidad en el Perú o en el extranjero, no pueda volver a contratar con el Estado peruano. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el primer mandatario, Rafael Correa, se refirió a los avances en las investigaciones sobre los supuestos casos de corrupción entre funcionarios públicos de varios países y la empresa brasileña Odebrecht. Escuchemos. Alexei Mosquera fue ministro desde julio del 2007 hasta julio del 2009. Él ha recibido ese pago de Odebrecht en febrero del 2011. En principio tendría todo el derecho para hacerlo, como consultor privado, etc. El problema es que no lo declaró. Hay defraudación tributaria y probable lavado de activos. Pero para Toachi Pilatón, eso salió en la prensa, el contrato de Toachi Pilatón se adjudicó en diciembre de 2007. A Odebrecht lo ganó en justa lid.
Prácticamente todo lo dejó preparado la anterior administración. Estaba en manos del Consejo Provincial, dicho sea de paso. Alexis Mosquera recibe ese pago en febrero del 2011. Ya no tenía nada que ver con el contrato de Toachi Pilatón y no era funcionario público, Alexis Mosquera. ¿Dónde está el problema? Que no declaró pues ese $1 millón. Hay defraudación tributaria y probable lavado de activos. Lastimosamente la noticia ha salido patas arriba y que coima, soborno y para el contrato de Toachi Pilatón. Odebrecht hace 2 años que estaba fuera del contrato de Toachi Pilatón. Así es, Quito bajo el agua. Las intensas lluvias en las últimas horas en la capital provocaron el colapso de alcantarillas y acumulación de agua en varios edificios. Se estima que el nivel de líquido superó los límites de este mes. Videos de ciudadanos captaron la intensidad de la lluvia de este lunes en Quito, la misma que estuvo acompañada de granizo en varias zonas y que provocó que se inundaran varios edificios del norte de la capital, como el Amazonas 100, en donde los 3 pisos de parqueaderos fueron afectados. Uno de los trabajadores nos cuenta cómo intentaron detener el agua. Poniendo barricadas, pero lamentablemente hicimos una fila de 6 y el agua nos rebasó. Ya, de la fuerza de lo que vino como un río, golpeó el agua a la pared y un carro pequeño, un Volkswagen chiquito, de la fuerza le movió y se vino contra mi carro. Le hizo todo esto. Se sacó los vehículos, lograron sacar la gente, apurados como sea, hasta hubo choques en carros acá que se llevaba el agua hasta el final y se chocaban entre ellos porque los levanta. El administrador del lugar indica que en los últimos días este tipo de filtraciones de agua es frecuente. Cada vez que llueve en estas formas, el recolector de aguas lluvias de acá colapsa. Comienza a salir el agua y se llena todo este sector y comienza a entrar el agua acá. La Policía Metropolitana acudió a tratar de sacar el agua con una bomba. Cristian Rivera, director del Comité de Operaciones de Emergencia, cuenta cómo se actuó. Se pudieron evacuar 30 vehículos, solo uno de ellos no ha podido ser evacuado. Estamos hablando con los administradores de los edificios para que hagan un mejor drenaje de sus aguas. La lluvia superó los límites previstos para la capital y los daños se presentaron en varios sectores. Como vemos, ha llovido más de 3 veces. Otra edificación afectada fue el Colegio de Arquitectos, cuyo auditorio quedó cubierto de agua en más de 1,5 metros. Y se nos vino una verdadera cascada de agua porque el alcantarillado colapsó totalmente. Frente al temporal lluvioso que continuará en los próximos días, las autoridades piden colaboración de parte de la ciudadanía y no botar basura que pueda colapsar las alcantarillas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Impactantes imágenes, pero también en otro punto del territorio nacional y por los efectos de la lluvia, 20 comunidades de la parroquia Chonta Punta en la provincia de Napo se mantienen aisladas a causa de un socavamiento del acceso norte del puente sobre el río Canoa Yacu. Esto afectó también las operaciones del bloque 7 del campo Yuralpa de la empresa Petroamazonas. Las fuertes lluvias caídas en la parroquia Chonta Punta al norte de la provincia amazónica de Napo provocaron permanentes desbordamientos del río Canoa Yacu, que socavaron el acceso del puente que comunica a 20 comunidades aledañas al sector. Eso, por aquí, por esta vía, transitan todo lo que es producto de la zona, los pasajeros, los de afuera también, los productos de afuera también transitaban para los víveres de la primera necesidad. Entonces, ahorita en este día no hay paso. Los moradores del lugar aseguran que la cantidad de palos que se acumularon en las bases del puente provocó que la fuerza del agua carcomiera el acceso. La principal afectación para los comuneros es que no pueden sacar el plátano, la yuca, el arroz, el maíz y otros productos a la venta. A la gente de la comunidad sí les afecta en todo caso por lo que tienen que cargar las cargas, niños, si es que llueve, entonces ya no harían un servicio directo, eso en sí. Este evento natural también afecta las operaciones del bloque 7 del campo petrolero de la empresa pública Petroamazonas. Por tal motivo, la petrolera pública y el gobierno provincial de Napo dispusieron de 4 volquetas, 3 retroexcavadoras, 2 camas bajas, 2 carros de suelda y vehículos livianos para movilizar al personal que trabaja en la reparación del puente. Creo que hoy mismo esté habilitado por el Badén, por un Badén que vamos a hacer. El puente en unos 2 o 3 días para que se arregle el puente. Los trabajos de reparación del acceso tardarán por lo menos unos 3 días. Mientras tanto, los aproximadamente 150 vehículos diarios deben cruzar por un paso alterno, es decir, por el río.
Esta ruta es de gran importancia, ya que la misma comunica con la vía a Los Horros que une a las provincias de Napo y Orellana. Juan Sarmiento, Ecuador TV. A continuación lo más importante del acontecer internacional. Le contamos hasta ahora que un sismo de 6,9 grados se sintió en Chile. El epicentro se registró a 72 kilómetros al oeste de Valparaíso. Las autoridades cancelaron la alerta de tsunami. Momentos de pánico vivieron varias personas en Chile. El sismo se sintió pasadas las 18 horas con 30 minutos locales y tuvo su epicentro a 25 kilómetros al oeste de Valparaíso, donde en los últimos días se ha registrado un enjambre sísmico. La magnitud del sismo fue 6.9 Richter, que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami. Las autoridades además informaron que hasta el momento no se registran muertes ni daños materiales de consideración. Además, ordenaron la evacuación preventiva de las zonas costeras en Valparaíso y O'Higgins. Está sonando la alerta de tsunami. En las últimas horas se han registrado varias réplicas de 5,0, 5,4 y 5,1 y fue sentido en las 5 de las 15 provincias del país. Se recomienda a la población informarse por los canales oficiales. El último fuerte sismo registrado en Chile fue en febrero de 2010 con una magnitud de 8,8 grados. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Mientras que en Madrid se inauguró la 31ª edición del Salón de Gourmet, una reconocida feria dedicada a la promoción e innovación de los alimentos más vanguardistas de España y en la que participa también Ecuador. Más de 40.000 productos repartidos entre 1.630 expositores conforman la 31 edición del Salón Gourmet y en la que participa Ecuador Exquisito. Hay cada vez más acuerdos de compraventa, se está incrementando la cantidad de productos que vienen del Ecuador. Durante la feria se realizarán degustaciones gastronómicas para los visitantes, quienes tendrán la oportunidad de conocer lo mejor de Ecuador a través de su gastronomía y diversidad de productos gourmet. Muy rica. Bueno, esperamos que visiten nuestro stand de Ecuador, ¿vale? Gracias. Promocionamos los productos y servicios del Ecuador en los diferentes mercados internacionales y por otro lado también la identificación de inversionistas, de inversiones para el Ecuador. Al Salón Gourmet acuden profesionales y empresarios a nivel internacional ofertando y buscando productos que se distingan por su calidad y exquisitez. Hemos introducido este año un producto nuevo, que es un vino que se comercializa en Ecuador de hace mucho tiempo, que se llama Dos Hemisferios, que se produce en playas, en una hectárea de viñedo muy extensa al nivel del mar. Pues Ecuador aporta a esta feria medio centenar de productos. Hasta el próximo jueves los españoles tendrán la oportunidad de degustar productos tan típicos como la hamburguesa de quinoa, el ceviche de camarones o tartar de atún con palmito y aguacate. Una información para Ecuador TV. Excelente iniciativa. Nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regresar estará con nosotros nuestro compañero Carlos Rabascal construyendo, como siempre, pensamiento crítico. Así que no se desconecte de esta, su televisión pública. Tal vez usted está agobiada con los problemas del trabajo, con las situaciones familiares y el cuidado de los hijos. ¿Es tal vez usted una mamá agotada? Es el tema que trataremos al mediodía y queremos darle recomendaciones para que usted sea una mamá feliz. Así que le esperamos a las 12 en punto por esta, su televisión pública. Disciplina, honor, lealtad. Son tres valores fundamentales que caracterizan a los jóvenes que viven el servicio militar como una oportunidad de vida. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos a vivir el servicio militar. El sábado 6 de mayo en todos los centros de movilización del país. ¡Vive felicidad! ¡Una oportunidad de vida! Esto fue una colaboración de Ecuador TV. América Latina es un territorio en disputa. ¿Qué pasa en nuestro continente cuando gobierna el neoliberalismo?
que se esconde detrás de la idea de ajustar el gasto público, de reducirlo. Será un verdadero gusto, semana a semana, acompañarlos a través de Ecuador TV, con la crónica de un continente que busca los caminos de su emancipación. Los espero en Crónica de América. Crónica de América. Domingo, 21 horas. La nueva Asamblea Nacional de Puertas Abiertas incentiva la participación ciudadana y recoge los aportes de todos los rincones de la patria para fortalecer la legislación en el Ecuador. 500,000 de ciudadanos han participado en socializaciones, audiencias y consultas prelegislativas de leyes. La asamblea de hoy es referente de transparencia a escala regional, con el 49%, superando el promedio de América Latina, que alcanza el 40%. Somos una nueva asamblea que trabaja con y para el pueblo ecuatoriano. Asamblea Nacional, contigo de ley. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. En este día estoy con doña Isabel Ramos, catedrática de la Flaxo, con quien vamos a conversar sobre los retos de la comunicación gubernamental del próximo gobierno. Muchos se han confundido la comunicación y se la redujo básicamente al tema de la propaganda, cuando la comunicación debe cumplir, para mí, en mi concepto, 3 elementos fundamentales: convocar, involucrar y empoderar, porque es de doble vía. Y en ese sentido, también construir espacios de relacionamientos, espacios de diálogo, espacios de debate, sin necesidad de renunciar a nuestro propio pensamiento, a las ideologías, pero esa construcción de espacios de relacionamiento son fundamentales para encontrar puntos de encuentro, puntos de coincidencia, donde a partir de aquello podamos construir una nación, en este caso, la nación de la República del Ecuador. Isabel Ramos, muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar aquí. Gracias, Isabel. Bueno, ¿cuáles serían esos retos del próximo gobierno? Bueno, hay muchos, entonces hay que ir separando. Entonces, a ver, primero el tema de la ley de comunicación y su aplicación, el tema propiamente dicho de la comunicación del gobierno y las políticas de comunicación, que evidentemente están sustentadas en normas legales, pero las exceden. Entonces hay que hacer hay que hacer énfasis en estos 3 aspectos, porque hay retos por todos lados. Comencemos por la ley, entonces. Empecemos por la ley. Hay varias cuestiones que han sido discutidas y han sido evidenciadas por colectivos y por individuos que hemos sustentado la necesidad de una ley de comunicación. Pero hay muchas cosas que revisar. Hay que mirar, en este momento, hace unos días se están reuniendo ya los gremios patronales para tener una posición respecto de la ley frente al nuevo gobierno. Esto es saludable, es interesante. Hay que tener posición también desde los sectores populares que también demandan algunas cuestiones. A ver, en cuanto a la ley, hay que rever, a mi juicio, el órgano de aplicación de la ley, ¿sí? No podemos pensar ya en una superintendencia, a mi juicio, con la experiencia que hemos tenido. Me parece que hay que volver a la idea del cuerpo colegiado, con alta participación ciudadana, en la cual se puedan tomar decisiones que tengan que ver con políticas de comunicación y con la aplicación del instrumento legal. La eliminación de la Supercon y darle un papel protagónico a la Cordicom. Así es, estoy diciendo eso, exactamente. También estoy diciendo que hay que revisar ciertas figuras legales como el linchamiento mediático. Bueno, si se aplica la ley, esto lo hemos dicho hace mucho tiempo, si se aplica la ley tal como está establecido, no se puede llegar, la aplicación correcta y adecuada de la ley de comunicación hace imposible llegar a situaciones de linchamiento mediático. A ver, quiero entenderte, no es eliminar la figura del linchamiento mediático, no estás planteando eso, lo que estás planteando es establecer básicamente mecanismos, metodología y procedimientos para poder determinar el linchamiento mediático. No, el linchamiento mediático es una situación
a la cual no se puede llegar si la ley se aplica correctamente. Esta es la cuestión. Entonces, a lo mejor se puede mirar que es una figura inoficiosa. O sea, probar comportamiento colusorio de distintos medios y el propósito de perjudicar o dañar es bastante complicado y desgasta mucho, ¿sí? Entonces, tengo la impresión de que si se aplican los recaudos preventivamente, ¿sí?, en la aplicación de la ley, ningún actor va a poder llegar a imputarle a nadie de linchamiento mediático. Esta es una cuestión de aplicación. Otra cosa, hay que pensar seriamente esto ya es más de políticas de comunicación, pero hay que repensar los concursos para el acceso a frecuencias de radio y televisión, en el sentido de que no es posible equiparar a los medios privados con los medios comunitarios. Es decir, la ley de comunicación tiene que incorporar justamente la especificidad del sector comunitario. Esto sería una reforma sumamente saludable, que haría posible el efectivo reparto del espectro radioeléctrico, que es la conquista democrática más importante que está contenida en la ley. Cuando dices no se puede equiparar los medios comunitarios con los medios privados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos requisitos, ¿sí?, que son iguales para ambos espacios. O sea, no cambiar el porcentaje de distribución, lo que estamos hablando es los requisitos. Los requisitos de acceso, ¿sí? Hay que entender la lógica del sector comunitario y hay que repensar ciertas cosas, porque hemos puesto esta falta de comprensión, ¿sí?, también de los órganos de aplicación, pero sobre todo en la norma legal, de esta falta de comprensión del sector comunitario ha llevado, por ejemplo, a poner en colisión dos derechos: el derecho a la remuneración digna, que está contenido en la ley, con unas lógicas de trabajo colaborativo, de otras formas de aportar a los medios comunitarios que están en las localidades. Entonces, la exigencia de un tipo de remuneración, de unos montos que son imposibles para los medios comunitarios, hace difícil esta cuestión. Necesitamos un estatuto particular necesitamos, digamos, normas específicas para medios públicos. Esto no existe en la ley actual y esto ha causado ciertas fricciones, ciertos roces y sobre todo ha hecho posible que, hay otra cosa, hay que cambiar la lógica desde los organismos del Estado, desde las empresas públicas, de cara a los medios públicos. Los medios públicos tienen que poder ser receptores no solamente de pauta publicitaria y de recursos, sino también de presencia de los funcionarios en los espacios de debate, en los espacios informativos. Esto no ha pasado, primero, por falta de comprensión desde el propio Estado de qué son los medios públicos, para qué sirven los medios públicos, y la necesidad imperiosa del fomento estatal a este tipo de medios debe estar contenida en normas específicas. Bueno, los medios públicos son una necesidad para un país, para una democracia. Terminan siendo contrapesos, pero ahí hay un riesgo también. Lo que siempre digo, los medios tienen intereses, tanto los privados como los públicos. Pero hay una línea, es cómo evitar que el medio público se convierta en medio gubernamental y que renuncie a la capacidad crítica y evitar o neutralizar esa presión que puede existir por la necesidad de conseguir el flujo de caja y el financiamiento. Y justamente, o sea, los medios públicos tienen que poder tener la tranquilidad económica de no empezar a pujar con los privados por la pauta, ¿sí? Esa competencia no es positiva para los medios públicos porque los medios privados llevan muchísimo tiempo en esa competencia mercantil. Tienen otra lógica también. Tienen otra lógica y los medios públicos cubren otras necesidades de información y de comunicación. Por ejemplo, tenemos que reconocer que los medios públicos ecuatorianos son los únicos medios que tienen cobertura nacional y que tienen audiencias en espacios de difícil acceso, en zonas de frontera. Esto debe mantenerse y el fomento estatal es importantísimo, es decir, los medios públicos tienen que tener unas fuentes de financiamiento que hay que volverlas a pensar precisamente para asegurar la posibilidad de ciudadanizarlos, ¿sí? Esto es una tarea pendiente. Hay que repensar no solamente las formas de financiamiento, sino las estructuras de administración y de dirección y de consejos editoriales, precisamente con una alta participación ciudadana para que podamos justamente reivindicarlos como públicos, que es lo que
siempre hemos querido hacer y seguimos en esa. De una u otra manera hemos hablado de la ley de comunicación y algunas coinciden entre la ley y la política. Vamos al tema de la política ahora, de la política de comunicación. Políticas de comunicación. A ver, es importante asegurar la efectiva distribución del espectro radioeléctrico. Ha habido una morosidad imperdonable en las instituciones públicas en hacer posible justamente que los sectores ciudadanos tengan acceso a frecuencias de radio y televisión a través de concursos transparentes. No digo que los concursos no hayan sido transparentes, no digo que no se haya implementado unos mecanismos, esto es importante, pero hay que asegurar justamente que los medios comunitarios tengan efectivamente ese porcentaje, porque necesitamos más voces y más diversidad en el espacio mediático. El espacio mediático es un componente, es un ámbito del espacio público y justamente un debate público, como dice vigoroso, desinhibido y absolutamente plural, requiere de voces distintas. Esto no va en contra de la necesidad de que tengamos medios privados con su lógica, con sus intereses y con los ámbitos que ellos representan. El tema de medios comunitarios está en la ley. ¿Sí? Ha sido un viejo anhelo y aspiración. Pero, ¿qué ha pasado? Que se han establecido barreras para su implementación, para su funcionamiento. Sobre todo, yo creo que es una falta de comprensión de la lógica del sector. Se ha puesto el acento en requisitos de sostenibilidad que, mirados desde la lógica del mercado y desde la idea de la oferta y la demanda, no son compatibles con lo que se hace efectivamente en las localidades, ¿sí? Entonces, tengo la impresión de que eso hay que volverlo a mirar, porque los medios comunitarios no tienen que dar fe de que no necesitan financiamiento. Ellos tienen sus maneras y han tenido, y digamos, el progreso en la política comunicacional que los ha puesto en igualdad de condiciones, ¿sí?, de generar sus propios recursos con los otros medios. Eso es saludable y hay que potenciarlo. El asunto es cuando el Estado, para el acceso a las frecuencias, les pide una serie de requisitos económicos que, a lo mejor, si es que miramos exclusivamente desde lo formal, no los van a cumplir en el efectivo, pero les cuesta acreditar esa formalidad por la lógica, decíamos, de trabajo colaborativo, por fuentes de financiamiento distintas. Por ejemplo, escuelas radiofónicas populares del Ecuador en la provincia de Chimborazo, ¿sí?, ellos desarrollan cultivos orgánicos de quinoa, por ejemplo. Hay procesamiento, hay productos. Hay productos que se exportan. Esto sustenta económicamente a ERPE, pero no todos los medios tienen la posibilidad de desarrollar su propio emprendimiento. Entonces necesitan del Estado. El principio de acción afirmativa está contenido en la Ley de Comunicación y lo tenemos que hacer efectivo. Esto no ha ocurrido en este momento y este es un reto para el nuevo gobierno. Asegurar el acceso a las frecuencias y aplicar efectivamente el principio de acción afirmativa, comprendiendo la particular lógica del sector comunitario. Estos espacios asociativos, estos espacios de trabajo colaborativo deben ser de alguna manera entendidos por el Estado. Ahora, sigamos con el tema de políticas. Y quiero poner en la mesa del debate, del análisis tuyo, Isabel, el tema de las líneas editoriales. ¿No llegó la hora de repensar lo que es una línea editorial? Y bueno, una línea editorial es un producto comunicacional muy complejo, ¿sí? Desde esta lógica que ha privilegiado el control de los contenidos de los medios de comunicación, no hace posible ese debate. A mí me cuesta mucho pensar que normativamente se puede establecer cuál es el interés público, ¿no es cierto? Esto es un debate que nos tenemos que dar. O sea, ¿cuáles son los temas de interés público? ¿Sí? No es posible armar un checklist de este tema es y este no es de interés público, y tampoco me parece adecuado y saludable para la vida política y para la vida en común, hablamos de comunicación, que se trate de decir este tema va porque tiene que ir y usted porque no lo cubrió tiene que sufrir ciertas penalidades. Hay que pensar cómo hacemos cumplir la ley y hay que aplicar
efectivamente lo que dice ahí, las reincidencias son las que tienen multa, las negativas a cumplir la ley en reiteradas son las que tienen que tener multa. Esto hay que pensarlo. Las líneas editoriales justamente son producto de varias cosas, o sea, de intereses económicos, de intereses políticos, de rutinas y prácticas profesionales y evidentemente de compromisos comerciales de los medios con sus anunciantes. Esto hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo, pero esto de ninguna manera puede ser normado de una manera rígida. Eso va a depender más de la honestidad de cada quien. Sí, pero hay mecanismos. Por ejemplo, la Comisión Federal de Comunicación de los Estados Unidos, hasta la presidencia Reagan, o sea, por un rato largo, tenía una norma que se llamaba la Acta de Equidad, ¿sí? Esto quiere decir, esto es interesante, el organismo de aplicación tenía la potestad de indicarle a un medio de comunicación, digamos, de decirle que no había consultado tal criterio, que había un sector que no estaba representado en su análisis, que habían fuentes que no había consultado y prescribirle que así lo hiciese. Por ejemplo, digo, la lógica neoliberal y mercantil de Reagan digamos, lo echó a la basura, pero podríamos pensar en ciertos mecanismos que no prescriban temas, ¿sí?, pero que sí orienten la manera de que el debate sea plural, sea diverso, se contraste. Esto es imprescindible en periodismo y no es una cuestión solamente de honestidad. Esto me parece que el Estado tiene un papel. No puede haber periodismo sin periodistas. La cláusula de conciencia existe. ¿Qué tan eficiente es la cláusula de conciencia cuando a veces el periodista simplemente accede a determinadas cosas para defender un ingreso familiar que es legítimo? La cláusula de conciencia no se está pudiendo aplicar y no es una falencia ni de la ley ni de las políticas de comunicación, es una falencia de los gremios periodísticos. O sea, desgraciadamente en el Ecuador no tenemos asociaciones profesionales que cumplan una función de defensa profesional y gremial, ¿sí? Entonces, el periodista, el trabajador de prensa, no el periodista estrella, no el empleado jerárquico de los medios de comunicación, ellos tienen sus posibilidades digamos, de elegir ciertas cosas y de, sobre todo, hacer acuerdos con las patronales de una manera ventajosa para ellos y para las patronales también. Estoy hablando del periodista común y corriente que no puede justamente ejercitar esa cláusula de conciencia que está contenida en la ley porque no tiene una organización que digamos, que lo sustente y que la haga posible. Hay que promover la autoorganización de los periodistas y trabajadores de prensa para escapar de la lógica de estos clubes sociales y deportivos que tenemos ahora, que aglutinan periodistas pero que no los defienden gremialmente, digamos. Entonces, es también... Es uno de los gremios más divididos, creo, ¿no? Es uno de los gremios más divididos, es en donde se vive más el individualismo, por desgracia. O sea, es paradójico. Trabajadores de prensa y comunicación que no pueden actuar en común, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver, entonces hay que promover la autoorganización para poder ejercer los derechos laborales y poder enaltecer desde la propia lógica la dignidad del trabajo periodístico. O sea, es importantísimo hacerlo. Sí, algo más en términos de políticas de comunicación. En términos, a ver, tenemos lo de los medios comunitarios, tenemos las cuestiones de medios públicos, ciudadanizar los medios públicos, promover la autoorganización de los periodistas y trabajadores de prensa. Yo me quedaría, realmente son grandes cosas, yo me quedaría con esto, rever y repensar el papel de los órganos de aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Ahora, ¿qué otro reto tendría el próximo gobierno en este tema, que para mí es fundamental, porque hay que fortalecer el tema de la comunicación en el Ecuador? ¿Qué otro reto puede? Bueno, tenemos que ver la comunicación de gobierno. La gubernamental. La comunicación del gobierno, que tenemos una oportunidad magnífica en este nuevo gobierno, precisamente para escapar de esta lógica meramente difusionista y propagandística en la comunicación gubernamental, recuperando y rescatando esto que en los estudios que hemos hecho, sobre todo sobre los enlaces ciudadanos, rescatan los ciudadanos, sobre todo de los sectores populares, ¿sí? Esta posibilidad que ha tenido el ciudadano de conocer de la boca misma del presidente de la República, es posible que esto lo haga también en esta etapa, lo hagan otros funcionarios, digo,
conocer los porqués de la política pública, que se le explique las decisiones que está tomando el Estado, que se les explique. Esto es muy valorado por los ciudadanos. Acercar el sentido de la política pública a la ciudadanía. Esto es un logro del gobierno actual, ¿sí? Esto se ha hecho, está reconocido, esto debe conservarse, pero además la política comunicacional del gobierno como gobierno, digamos, tiene que privilegiar la ida y vuelta, te decías tú, ¿no es cierto? No se puede solamente privilegiar la difusión y la unidireccionalidad. Esto realmente cansa, aburre, es poco efectivo. Entonces hay que pensar en nuevas formas de convocar precisamente, aunque sea, digamos, en los medios. Los medios no hacen posible la ida y la vuelta, pero hay que pensar cómo se comunica la acción del gobierno de una manera que convoque al debate y al diálogo ciudadano, abriendo esos espacios. Cuidado, a ver, es que lo que pasa es que aquí habría que dividir, y yo no sé si tú estés de acuerdo, pero, a ver, se entiende la comunicación política, pero cuando la política llega a ser gobierno, se olvida del sentido de la comunicación dentro de lo gubernamental. Y el gobierno se debe a la ciudadanía, no solamente en términos de informar, sino en términos de comunicar realmente. Y hay cosas que además no solamente hay que explicar el sentido de la política pública para acercarle a la ciudadanía, sino que el gobierno sirve al ciudadano, sirve a la ciudadanía, y dentro de ese tema de servicio, a lo mejor no he entendido que la comunicación ayuda a ser eficiente en ese servicio. La comunicación es imprescindible justamente para que el ciudadano se sienta parte de la política pública y de la toma de decisiones. O sea, tenemos que aprovechar esta oportunidad para justamente convocar y escuchar, que la comunicación, exactamente, que la comunicación sea una herramienta de empoderamiento y de desarrollo de la asociatividad ciudadana, de la formación de dirigentes que puedan ser interlocutores, que puedan justamente participar de esos espacios comunicacionales, y que estos sean más plurales, más inclusivos, más diversos, reconociendo y rescatando los avances que se han logrado. Lo mismo debería jugar entonces para los gobiernos autónomos descentralizados, porque hemos hablado desde el concepto de lo central, pero los gobiernos autónomos descentralizados son los más cercanos a cada población. En los niveles subnacionales hay mucho por hacer en términos de comunicación, porque justamente se ha incorporado, es la lógica más fácil de incorporar, la lógica de la difusión y de la propaganda, ¿no es cierto? Entonces, existen posibilidades de desarrollar incluso medios de comunicación públicos en los niveles subnacionales. Hay que barajar y dar de nuevo ahí, porque hay que entender que estos medios de comunicación pueden ser una correa de transmisión muy importante entre la iniciativa ciudadana y la política pública. A eso debemos tender. No estamos en el paraíso terrenal y no vamos a desconocer que existen intereses de la parte de los funcionarios en ejercicio, pero podemos tener ejemplos. Hay medios públicos que desarrollan programaciones y productos muy interesantes. Por ejemplo, no sé, los medios de la Asamblea Nacional, por ejemplo. Hay programas ahí ejemplares. Hay uno en el que se ponen en debate asambleístas oficialistas y de oposición para discutir un proyecto legislativo, una reforma legal. Esta es una manera, digamos, de hacer que las voces distintas se pongan en contraste en beneficio del debate público y de los criterios del ciudadano, que se van a formar de una manera más interesante y con más elementos. A eso debemos tender en los medios públicos. Ahora, se ha hablado mucho de la verdad única, pero hoy en día que hay ya medios privados y medios públicos, estaríamos hablando de dos verdades. Y no, esta tendencia a dicotomizar todo es bastante perniciosa, ¿no es cierto? Porque parece ser que hay dos versiones. Parece ser que hay cielo y infierno, dioses y demonios, y hay que mezclarlos en una licuadora para que el producto sea equilibrado.
¿sí? En esto los periodistas, los trabajadores de prensa y también los ciudadanos nos tenemos que acostumbrar a que hay muchísimas versiones de la realidad y muchísimas experiencias políticas, sociales, y que mientras más consultemos, ¿sí? Más cerca vamos a estar de esa cuestión tan difícil de definir que sería la verdad, ¿cierto? Ya esto puede funcionar como herramienta política. Yo tengo la verdad y soy bueno, usted miente. Todos sabemos, quienes hemos hecho comunicación y periodismo, que en los medios de comunicación no hace falta decir mentiras, ¿sí? Simplemente los procesos selectivos para el desarrollo de la información y de la opinión hacen posible que se destaquen unos aspectos en desmedro de otros y tendremos una versión completamente distinta. Es decir, no se miente en los medios de comunicación, se hacen procesos selectivos distintos que destacan cualidades, atributos y acciones distintas. Y la ciudadanía tiene que comprender que también tiene que hacer una parte de ese trabajo, es decir, la ciudadanía no se debe quedar con la información que recibe. Y aparte, esto es importante y particularmente para los medios públicos, porque justamente los ciudadanos no podemos renunciar a nuestro papel en hacer cada vez más públicos los medios públicos, ¿no es cierto? Esto desgraciadamente no podemos estar ahí con una mirada inquisidora sobre lo que se hace en los medios públicos, sino justamente si no estamos participando, si no estamos interviniendo, y esto realmente no se ha logrado. Es decir, hay que mejorar los canales de comunicación, a pesar de que los medios públicos fueron los que iniciaron esto de los micrófonos abiertos y las posibilidades de que los ciudadanos digan lo que quieran. No es solo eso, es la participación de los ciudadanos en lo que dice la ley. Las audiencias públicas, este mecanismo se ha usado poco y sería interesante volverlo a poner sobre la mesa en beneficio del debate público y de la ciudadanización de estos medios. Ahora, me quedan pocos minutos, Isabel. Sí. La comunicación frente a las redes sociales, ¿qué reto hay? Eso es complicadísimo, porque las redes sociales es importante mantener esta idea de que el espacio de las redes sociales sea un espacio, digamos, que no tenga tanta regulación como los medios de comunicación. En los medios de comunicación hay un trabajo profesional especializado que tiene unos presupuestos y unos requisitos. En las redes sociales se supone, y digo se supone y lo subrayo, en que hay una posibilidad de expresar libremente. Sabemos que esta expresión libre está mediada primero por los diseños, es decir, no puedo decir lo que quiera, ni en el tiempo que quiera, ni en el espacio que quiera, hay unos diseños que... Y otra cosa, sabemos también que los me gusta, los seguidores y todos se compran y se venden. Y también sabemos que en las redes sociales no sabemos quién nos habla. Entonces, lo que se impone en realidad el papel del Estado ahí es pedagógico, es decir, es importante formar al ciudadano para que se sepa qué son las redes sociales, y terminar con esta connivencia que no es positiva para el debate público, esto de que lo que se diga en redes sociales se convierte automáticamente en noticia. Las redes sociales no son fuente de información periodística, pueden convertirse en insumo para trabajar, pero no son fuente y no pueden serlo, y hay que enseñarle al ciudadano a relativizar lo que circula precisamente por este carácter mercantilizado de las redes sociales y esta cuestión de que parece ser que en las redes sociales podemos decir lo que quiera sin consecuencias, ¿sí? Es decir, que el ciudadano se sienta como protegido ahí en estos anonimatos. ¿Sí? Entonces, una pedagogía ciudadana sobre los alcances y las limitaciones de las redes sociales me parece más positiva que normas que restrinjan. Y un manejo adecuado, sano y eficaz de parte también de los gobiernos en las redes sociales como un instrumento de comunicación. Cultura y comunicación. Ahí hay una digamos, un parentesco. Hay un verdadero ayayay. Hay un verdadero ayayay. ¿Por qué razón? Porque las políticas comunicacionales, o sea, hay mucho debate sobre las políticas comunicacionales. Parece ser que tenemos unas cuentas pendientes muy grandes en términos de comunicación. La comunicación es cultura en el sentido de que se acerca y se debería acercar a las experiencias de la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Cuánto de las políticas culturales,
¿sí? Hacen pie en las experiencias de la vida cotidiana de los colectivos sociales, de las mayorías, de los pueblos y de las nacionalidades, y cuánto de esto se vuelca justamente en productos comunicacionales para que el Ecuador conozca al Ecuador. En esto me parece que hay que avanzar, hay que destacar la labor ahí sí de los medios públicos. O sea, los medios públicos se han conectado con las prácticas en las localidades, han dado a conocer la existencia de estas tradiciones, de estas costumbres, de estas cuestiones. Falta todavía acercarse con mayor asiduidad a la producción cultural tan diversa de nuestro país y tan rica, exactamente. Esa riqueza todavía no está en ningún medio. A lo mejor lo podemos encontrar en los medios comunitarios, pero no está en el mainstream de los medios en el Ecuador. Hay que visibilizarlo. Hay mucho para nacional. Comunicar, hay mucho para hacer mirar, para hacer ver, para que podamos justamente seguir sintiéndonos orgullosos del país diverso, del país culturalmente tan complejo y tan maravilloso que tenemos. Hay mucha tarea por hacer, Isabel, pero lo importante es reconocer que existe un proceso. Que existe un proceso, que existen avances, que existen cuestiones, que existe una norma, que existe la Ley Orgánica de Comunicación en la que podemos hacer pie. Le podemos achacar cualquier cosa que queramos a la Ley Orgánica de Comunicación en este gran debate sobre la comunicación en el Ecuador, pero tenemos que reconocer que están plasmadas ahí muchas conquistas y reivindicaciones sociales de todo el Ecuador y de los periodistas, de los trabajadores de prensa, de los productores culturales y de los medios. Entonces, no podemos echarle la basura, como decía alguien, y tenemos que trabajar que la existencia de esa norma y de esa nueva institucionalidad que se hizo posible a partir de la Ley de Comunicación se pongan, acepten estos retos nuevos en esta nueva etapa. Tengo a Natalie Zurita que me habla al oído y que ya se me está estresando y me dice, cerremos. Tengo que despedir. Isabel Ramos, muchas gracias. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, como siempre, insumos para el debate, insumos para sus conclusiones. Hay mucha tarea por hacer en el país, por cierto, pero lo importante es construir sobre lo construido, no destruir lo construido. Hay que avanzar sobre lo construido, potencializarlo. Si hay que corregir, no hay que tener temor. Y también agregar otras cosas que el país requiere como pilares fundamentales para el desarrollo. La comunicación es una herramienta estratégica para el desarrollo. Un fuerte abrazo. Gracias, Isabel. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Un martes más junto a ustedes y no se puede perder Café TV. Si usted en casa tiene 2 o más hijos, este martes en el segmento Papás en Acción estaremos abordando el tema celos entre hermanos. Además, un emprendimiento de pasteles. No se lo pierda, 8:30 de la mañana por Ecuador TV. Se hacen de ti, si pudiera ilustrarlo de alguna manera. Esta persona está desaparecida. Joana Abigail Barreno Mariño. Desapareció el 12 de julio del 2010 en Riobamba, Chimborazo. La estamos buscando. Ayúdanos a encontrarla. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Vivimos en un mundo acostumbrado a las píldoras y a las soluciones médicas rápidas. Invertimos grandes cantidades de dinero en fármacos que podríamos no necesitar. ¿Te imaginas combatir enfermedades con los alimentos que consumimos a diario? Comidas curativas. Próximamente.
Esto no es un zoológico. Es la dura, salvaje y remota naturaleza. ¿Apretando al perro saldrá su excremento? Sí. Los mejores documentales. De lunes a viernes a las 20 horas. Por Ecuador TV. En este martes 25 de abril tenemos más noticias para compartir con todos ustedes. Desde Guayaquil me acompaña mi compañero Abraham Verduga. Van, es un gusto acompañarte, son las 7 de la mañana, 35 minutos, arrancamos de inmediato con el desarrollo de la información. En Carondelet se desarrolló la ceremonia de cambio de guardia como todos los lunes. Allí varias asambleístas electas participaron en este acto y se refirieron al proceso de transición de cara al próximo 24 de mayo. A continuación... La ceremonia estuvo presidida por el vicepresidente Jorge Glass, a quien lo acompañó el secretario de la Reconstrucción Carlos Bernal y las asambleístas reelectas Marcela Guiñaga y María José Carrión, quienes explicaron los preparativos a nivel legislativo para el cambio de autoridades. Los 3 asambleístas más votados serán quienes presidan la sesión inaugural del nuevo periodo legislativo y en este caso es Pepe Serrano, Viviana Bonilla y Gabriela Rivadeneira, quienes darán todo el proceso de selección de los miembros del Consejo de la Administración. Para eso, el día de mañana nos estamos reuniendo el bloque de Movimiento País a tomar una serie de decisiones internas. En Alianza País ya se barajan algunos nombres para presidir la asamblea y también en el caso de los nuevos representantes a la interna del movimiento. Mayoritariamente hay un respaldo importante hacia el compañero José Serrano para que suma las funciones del próximo presidente de la Asamblea Nacional. Hay algunas posibilidades, está el compañero Ricardo Patiño, está la compañera Gabriela Rivadeneira. De igual forma se prevén varios actos masivos previo a la posesión de los nuevos mandatarios. Tanto el 1 de mayo, que marcharemos una vez más conmemorando y celebrando el Día de los Trabajadores. También tendremos la Convención Nacional de Alianza País, donde elegiremos nuestras nuevas autoridades. Y el 20 de mayo estamos planeando hacer algunos actos representativos, puesto que es el último enlace del señor presidente. Se advierten varias reuniones de coordinación para vincular el trabajo del Ejecutivo con el Legislativo. Se tomará en cuenta cuáles son los desafíos del nuevo gobierno en base a que ha habido un plan de gobierno y también unas propuestas de campaña que deberán tener su sustento legal, en algún caso, por ponerle un ejemplo, el aseguramiento de las personas de la tercera edad en el sector de vulnerabilidad que necesitan necesariamente una reforma jurídica importante, que es la reforma al Seguro Social. El 14 de mayo, conforme lo dispone la Constitución, en la primera sesión de la Asamblea, se procederá a la elección de los miembros del CAL y las nuevas autoridades. César García, Ecuador TV. El presidente de la República se refirió a distintos temas coyunturales durante el conversatorio que mantuvo con los medios de comunicación de Guayaquil, entre ellos el proceso de transición al nuevo gobierno liderado por Lenín Moreno. Hemos tenido varias reuniones con Lenín y seguiremos teniendo. Además, la próxima semana empieza el proceso oficial de transición. Ya nos presentaron a su equipo, se darán todos los documentos, toda la información, lo que se ha hecho, lo que falta por hacer. El problema de los países en vías de desarrollo fiscal es externo, pero más aún un país dolarizado como Ecuador. Si usted no controla el sector externo, que fue lo que hicimos con las salvaguardias, etcétera, le puede estallar la dolarización de la economía. Ya se desmontan las salvaguardias en junio, julio. Se abaratan las importaciones y apreciado el dólar. Eso significa importaciones más baratas por apreciación del dólar, por eliminación de salvaguardia y por reducción del IVA de 14 al 12%. Demanda represada y exceso de liquidez. Te puede haber un boom de las importaciones que nos deteriore gravemente el sector externo. Entonces esa es la principal alerta macroeconómica que debe tener en cuenta el próximo gobierno. La sucesión presidencial que se dará el próximo 24 de mayo tiene una particularidad. Será la primera vez que el presidente electo es de la misma organización política del jefe de Estado saliente. Para el analista político e historiador Juan Pacimiño, este logro se debe al trabajo del gobierno durante estos 10 años. El próximo 24 de mayo, el presidente Rafael Correa entregará el poder a su sucesor, Lenín Moreno. Desde el regreso a la democracia, este hecho no sucedía en el país. Así lo asegura el historiador Juan Pacimiño, al afirmar que en años anteriores era imposible que un partido o movimiento político gane elecciones luego de haber gobernado. Desde 2007 se cambiaron una serie de parámetros de la vida política nacional.
Entre otros, aquel de el péndulo entre un gobierno sobre el cual la reacción ciudadana provoca un cambio hacia otro gobierno. Para Paz y Miño, esta sucesión presidencial asegura al país la continuidad de un modelo político que ha traído bienestar a la población ecuatoriana. Un cambio en la forma de la conducción económica, el modelo económico, que no siguió las huellas para nada de lo que se hizo en los 80, en los 90, inicios del 2000. Y asegura que permitirá mantener la estabilidad política en la que se ha desenvuelto el Ecuador desde el año 2007, cuando Rafael Correa asumió la presidencia por primera vez. 1996, 2006, en una década tenemos 7 gobiernos y una efímera dictadura. Entonces, ni funciona el Estado ni funciona la sociedad. Eso cambió desde el 2007 en adelante. Y por ello la estabilidad que se ha tenido en todo este tiempo. Paz y Miño, quien también es analista político, descarta el panorama propuesto por sectores de oposición, que insisten en comparar el modelo ecuatoriano con el venezolano. Y la revolución ciudadana está considerada igualmente en el plano internacional como un verdadero nuevo paradigma de lo que podría hacerse manteniendo el esquema de la democracia representativa y sobre la base de no destruir la economía, sino construir también sobre ella pese a las dificultades. Lenín Moreno y Jorge Glass se posesionarán como presidente y vicepresidente de la República respectivamente el próximo 24 de mayo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Del 24 al 26 de abril se cumple el encuentro sobre política pública de discapacidades entre Ecuador, El Salvador y Nicaragua. Rocío González, esposa del jefe de Estado electo, Lenín Moreno, participa como representante de la Brigada Las Manuelas. Son funcionarios de distintas carteras de Estado involucrados con la salud y en particular con el desarrollo y aplicación de políticas públicas en favor de las personas con discapacidad de Ecuador, El Salvador y Nicaragua, que buscan intercambiar experiencias en esta área. Los ejes de trabajo que hemos topado principalmente son tema laboral, inclusión económica y social, principalmente todo lo que ha potenciado Joaquín Gallegos Lara, Misión Manuel Espejo, que también se está potenciando, en el ámbito educativo, inclusión educativa. Y se lo plantea como un trabajo que recupera las buenas prácticas públicas en discapacidad, en las que el Ecuador es un referente, y evaluar el éxito de sus programas y su posible aplicación en cada uno de estos países. En el tema de la rehabilitación, también nosotros estamos muy interesados de la experiencia de Ecuador en el tema de la inclusión laboral. Se reconoció el esfuerzo presupuestario en estos últimos 10 años en el Ecuador para atender a este segmento de la población, que pasó en 2007 de $900.000 a $280 millones con este gobierno. Para trabajar nuestras políticas de gobierno, desde la inclusión educacional, desde la inclusión laboral, desde la inclusión en salud, desde la inclusión en los espacios recreativos y de cultura. Y como mentalizadora de la Brigada Las Manuelas, Rocío González reiteró que su trabajo se encamina a ser el punto de encuentro, de enlace entre las personas adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y sus familias. Reforzando mucho más en temas muy sensibles como son la no violencia contra la mujer y en el caso especial de las mujeres con discapacidad muchísimo más, es un tema muy importante. El encuentro se extenderá hasta este miércoles y se espera cumplir con un trabajo técnico entre los funcionarios de estas entidades. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, entregó credenciales a los asambleístas electos de las provincias de Carchi e Imbabura. Los legisladores se comprometieron a trabajar por el bien colectivo. Asambleístas electos del pasado 19 de febrero en Carchi e Imbabura recibieron las credenciales que les acreditan como nuevos representantes de sus provincias en la Asamblea Nacional. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, entregó la mañana de este lunes el documento a los candidatos elegidos de Imbabura. Estaremos entregando credenciales en las 24 provincias del país. Diego García, Silvia Salgado, José Chalá del Movimiento Alianza País y Marcelo Simbaña de la Alianza Creo Suma son los legislativos por la provincia de Los Lagos. Hemos llevado a cabo un proceso electoral impecable, en el cual la voluntad del pueblo siempre se ha visto reflejada.
Más tarde, Pozo se trasladó hasta el Carchi para cumplir con la entrega de credenciales. Juan Carlos Yar de País, Javier Cadena del Movimiento Social Conservador y el reelecto René Yandún por la Alianza Izquierda Democrática e Integración Democrática serán la voz de esta provincia en el Poder Legislativo. Voy a trabajar con total honradez, con total honestidad y con las manos limpias. Trabajar en equipo entre los 3 asambleístas a fin de que haya una apertura por parte del gobierno. Tenemos que ser concretos y reales en proyectos de ley para la provincia de Cali. El titular del CNE recalcó que el proceso electoral se llevó con total transparencia, un proceso que finalizará con la entrega de credenciales al binomio presidencial ganador. Y cerraremos el próximo martes 16 de mayo, en donde entregaremos credenciales también al nuevo presidente y vicepresidente de la República. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Varios beneficios obtendrán los militares que optaron por el cambio al nuevo sistema de pensiones, entre ellos un mayor ingreso que se verá reflejado en su sueldo al disminuir el porcentaje de aportación. El pasado viernes culminó el plazo para que los militares activos se cambien al nuevo sistema de aportes a la seguridad social, con el fin de dar cumplimiento a la transitoria 22ª de la Ley de Fortalecimiento de los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, aprobada en octubre pasado. Así lo dio a conocer Ivonne Garnica, asesora técnica del Ministerio de Defensa, quien señaló que el 67% de un total de 16.000 militares en servicio activo ya optaron por el cambio, lo que representaría 10.636 solicitudes ingresadas. Se podían cambiar los 2 primeros grados de la tropa y de los oficiales, es decir, en la Fuerza Terrestre y en la Fuerza Aérea estamos hablando en tropa de soldados y cabos segundos, en oficiales de subtenientes y tenientes, y en la Fuerza Naval de marineros y cabos segundos de la tropa y de oficiales alférez de fragata y tenientes de fragata. Para Garnica, uno de los principales beneficios de la ley es el aporte del salario de los uniformados, el cual pasará del 23% vigente al 11.45%, mientras que el aporte patronal disminuirá del 26 al 9.15%. Tiene un efecto inmediato, que es el incremento en sus ingresos netos mensuales de aproximadamente el 15%. Otro beneficio serán las pensiones de retiro. Que antes se tomaba en cuenta el último sueldo, ahora se toman los 5 años de mejores sueldos. El personal militar que se acogió al cambio mantendrá su derecho a prestaciones y servicios como pensiones, cesantía, subsidio por funerales, préstamos quirografarios e hipotecarios, entre otros. Así lo recalca la funcionaria. Los militares, tanto del anterior sistema como del nuevo sistema de aportes, siguen perteneciendo al régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Otro de los cambios que tendrán los militares son sus años de aportación, es decir, pasará de 20 años a 25 años para la baja voluntaria. Van a aumentar el tiempo de aportes, pero se va a disminuir asimismo el tiempo de pensionamiento. Con ello se busca la sustentabilidad y fortalecimiento del ISFA, entidad que continuará brindando atención a quienes se han cambiado al nuevo sistema de aportes. Cabe resaltar que en los últimos 10 años el gobierno ha entregado a dicha institución alrededor de $2.000 millones por concepto de contribución del 60% para pensiones de retiro, 6 veces más recursos que en los gobiernos anteriores. Ivana Paredes, Ecuador TV. Eliminación de la tercerización, universalización de la afiliación y al seguro social y reconocimiento al trabajo doméstico son algunos de los logros que se han conseguido en los últimos 10 años. El reconocimiento del ser humano sobre el capital ha permitido estas mejoras. El mandato 8, que eliminó como forma legal la tercerización e intermediación del trabajo, es uno de los hitos en materia laboral del gobierno de la Revolución Ciudadana. Así lo asegura Liliana Durán, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores. Un mensaje muy claro de que definitivamente en el país no puede seguirse dando esos mecanismos de tanta explotación a los trabajadores. Hasta el 2007, cerca de 4.654 empresas tercerizadoras operaban en el país. La mayoría eran empresas fantasmas y, según se conoce, pertenecían a amigos o funcionarios del gobierno de Lucio Gutiérrez, quien reglamentó la tercerización laboral en el Ecuador. La visión de la política pública cambió radicalmente, según el exministro de Trabajo, Marx Carrasco. Las acciones tomadas, las medidas y políticas públicas han sido múltiples. Solamente recordaré que se puso fin a la flexibilización, se ha garantizado la plena estabilidad, el carácter de contrato indefinido a partir del tercer mes de los 90 días, el empleo juvenil,
el tratamiento especial para personas con discapacidad. La universalización de la seguridad social es otro de los aspectos transformadores, lo cual ha impedido que se afecte este derecho protegido desde el 2008 por la Constitución. Todos estos elementos son fundamentales para la vida de todas las personas. Las trabajadoras remuneradas del hogar que antes no tenían garantías de derechos y cuyo trabajo era mal pagado también empezaron a ser protegidas por las leyes. Ellas ganaban creo que $80 mensual, mientras el salario era $200. Ahora ellas ganan el salario básico, la remuneración básica unificada, tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho a beneficios sociales, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a tener vida propia. Estos son algunos de los cambios transformadores, según Liliana Durán, miembro de la CUT, quien en las últimas elecciones alcanzó un escaño a la Asamblea. Cree que desde el conocimiento de la problemática laboral se deben construir muchas políticas más que reconozcan la valía de los trabajadores. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, como es costumbre, será una fecha de descanso laboral en nuestro país. El ministro de Trabajo informó que este feriado se mantiene sin modificaciones. El feriado del 1 de mayo cae día lunes, no hay ninguna modificación al respecto, se mantiene en el día lunes como tal. Recuerde usted que la ley de feriados que planteamos era los feriados que caían entre semana. Si caían entre el jueves se pasaba al día viernes, si caía miércoles se pasaba al día viernes, si cae martes se pasa al día lunes. En este caso cae lunes, se mantiene el mismo día lunes. 19 eventos multidisciplinarios, 13 escenarios, 28 proyectos y participantes, con unos 160 artistas en escena. Todo esto es parte del 16º Festival del Sur, un espacio que se ofrece en la capital de los ecuatorianos hasta el 15 de mayo. La mayoría de estos eventos es de acceso gratuito. El Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, es un plan artístico de fomento cultural que por 17 años consecutivos integra directamente los procesos de los artistas y de los gestores con la participación ciudadana. En este año algunos colegios del sur de Quito, del centro de Quito también, barrios del sur de Quito, centros culturales independientes y centros culturales que trabajan también en provincias. Este año estaremos en la provincia de Pichincha y en 5 provincias más con el Festival del Sur. Una de esas provincias es Esmeraldas. Con las comunidades afroecuatorianas e indígenas se busca mostrar la vinculación existente entre el campo y la ciudad a través de distintas manifestaciones. Como un eje amplio, como un eje conductor, como un eje transversal de la creación simbólica de los pueblos, de la creación mítica de los pueblos, del aporte que estas creaciones dan a la conformación de una nación, al significado de un país. Es una propuesta cultural contemporánea con una programación que inició el 20 de abril y se extiende hasta el 14 de mayo. Googleando Festival del Sur se van a encontrar con toda la programación. Y este sábado 29 de abril en particular, con un encuentro intercolegial artístico, además de otras expresiones culturales de la comunidad de Telenví de Esmeraldas. La Casa de la Cultura se va a engalanar con arte y cultura todo el día, así que les esperamos este día sábado 29 a partir de las 9 de la mañana y bueno, hasta el 14 de mayo en toda la programación del Festival del Sur. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y le contamos también que la Secretaría Nacional de Comunicación entregó al Ministerio de Cultura y Patrimonio el fondo sonoro de la desaparecida Radio Nacional del Ecuador, que consta de 19.000 bienes para que sean catalogados y ordenados en un procesamiento técnico. Esta pena mía no tiene importancia. Se trata del material que se produjo y se transmitió por Radio Nacional Ecuador por 49 años hasta su desaparición. En sus registros magnéticos se plasma la voz de personajes, de protagonistas, de hechos trascendentales del siglo XX. Por citar algunos, encontramos audios de la tragedia del pueblo cuando el terremoto Ibarra de los 80s o de las inundaciones del austro ecuatoriano en los 90s, narradas y representadas por las voces potentes de los locutores y la elocuencia también de los actores y de las actrices. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Documentos sonoros que contienen radionovelas, música nacional, programas y noticias que estuvieron archivadas por mucho tiempo y que ahora estarán en manos del Ministerio de Cultura para su catalogación y conservación. Es un hito muy importante porque permite salvaguardar una memoria sonora del país y por lo tanto permite que
luego la ciudadanía, a través de los historiadores, pues bueno, pueda tener acceso a ello. Este fondo, conformado por cerca de 19.000 bienes, será parte del archivo histórico del país y una vez que sea ordenado y catalogado, estará disponible para consultas de la ciudadanía. 19.000 bienes entre discos, carretes, casetes, carpetas, equipos, etcétera. Un largo trabajo que le espera al archivo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Catalogación para poder tener esos documentos al servicio de la ciudadanía. Importante aporte de la historia radiofónica que relata parte de la memoria de nuestro Ecuador. Carlos Flores, Ecuador TV. Vamos con información fuera de nuestras fronteras. Francia, la candidata ultraderechista Marine Le Pen renunció temporalmente como líder del Frente Nacional, su partido. Se cree que la decisión se da para enfocarse en el balotaje de la elección presidencial francesa del próximo 7 de mayo. En esa contienda se medirá al centrista Emmanuel Macron. Según las últimas encuestas, Le Pen tiene nulas posibilidades de ganar la presidencia, seguramente las mismas encuestas que le daban nulas posibilidades a Trump o al Brexit. Habrá que ver. Así es, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a propósito de lo que comentó mi compañero Abraham Verduga, registra la peor popularidad en los últimos 60 años, mientras que la compañía Samsung enfrenta otro problema por parte de los usuarios, esta vez por el Galaxy 8. Aquí en nuestras noticias del mundo, en resumen. La encuesta del Washington Post y de la cadena ABC reveló que el 53% de los estadounidenses desaprueba la gestión realizada por Donald Trump en sus primeros 100 días y solo un 42% la aprueba. Este índice es el más bajo de los últimos 11 presidentes en sondeos realizados en fechas parecidas al inicio de sus mandatos. Por su parte, Donald Trump criticó y llamó falsos a los medios de comunicación que publican estos resultados. Continuamos en Estados Unidos, donde se registró la primera doble ejecución de prisioneros condenados a muerte en 17 años en el estado de Arkansas. Esto pese a que un juez federal pidió la suspensión de este proceso. El estado aplicó la inyección letal a Jack Jones y Marcel Williams, dos hombres sentenciados hace más de 20 años por violación y asesinato. Arkansas tiene pendientes 5 ejecuciones que serán realizadas en 10 días, un caso inédito en este país. Hoy se recuerdan 2 años del terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter que sacudió a Nepal. La ciudadanía pide a las autoridades que acelere el proceso de reconstrucción, ya que de momento solo se ha logrado un 5% de mejoras en las viviendas y propiedades afectadas, que son más de 626.000. Samsung repara con una aplicación un nuevo problema generado en el Galaxy 8 que recién está ingresando a los mercados internacionales. A través de una actualización podrán solucionar la pantalla rojiza que presenta este modelo de celular, así lo informó el gigante asiático. Fanny Lara, Ecuador TV. Estamos pendientes también de las noticias que se desarrollan en Venezuela. Son las 7 de la mañana, 57 minutos, Vane, y aquí despedimos. Despedimos, Abraham, pero tenemos más noticias para ustedes, amigas y amigos. Importante la información que viene desde la comunidad. El Ministerio de Salud impulsa una campaña de inmunización para niños menores de 2 años. César Tacuri y nuestra compañera Guadalupe Ayoví nos darán los detalles a continuación. Quédese con nosotros, esta es su televisión pública.